Ok, continuando con el tema valoración de riesgos, ¿sí? Entonces, hablemos hoy de las industrias donde se trabaja electricidad, las industrias eléctricas, ya sea que sea una industria que propiamente se dedique a la generación, a la transportación de energía de potencia, o que estemos en una industria que es casi prácticamente el 100% de los casos, donde se debe trabajar en algún momento dado con un banco, un tablero eléctrico, un tablero de potencia, porque toda la industria tiene algún tipo de maquinaria eléctrica o un tipo de instalación eléctrica, o hasta las luces que se utilizan para la iluminación son luces de potencia, son luces que probablemente van a requerir una cantidad de voltaje y de corriente elevado, ¿sí? Y que puede llegar a presentar algún tipo de daño, ¿sí? Entonces, nosotros podemos encontrar diferentes efectos o diferentes tipos de daño cuando trabajamos con energía eléctrica, ¿sí? Entonces, entre ellos podemos encontrar desde ninguno fisiológicamente, es decir, podemos tocar una batería de 12 voltios y la corriente eléctrica está pasando a través de la piel, pero resulta que como la energía, el voltaje y la corriente están bajo, que prácticamente no tenemos ninguna sensación, ¿verdad? Podemos tener un cosquilleo, cuando tocamos 120 voltios, ahí ya el voltaje ya genera una corriente lo suficientemente elevada sobre los nervios del cuerpo y los músculos y produce una sensación de cosquilleo. Hay un estado que se llama tanatización, perdón, que es el efecto cuando la corriente eléctrica tensa tanto los músculos que es imposible para la víctima el lograr soltar el elemento donde está sufriendo la descarga. Entonces los músculos se pueden llegar a tensar y el individuo se queda trabado, no se puede, y inclusive es un problema porque otra persona no puede llegar a jalarlo, porque tratándose de corriente eléctrica también sufriría una descarga. Entonces tendría que ser una persona especializada con un traje también especial para lograr hacer eso. En muchos casos, lamentablemente, cuando se da este proceso, no se puede hacer otra cosa más que esperar a que se baje la energía principal para lograr sacar a la víctima del lugar del accidente. Entonces, la corriente eléctrica es un factor muy peligroso si no se sabe manejar. Entonces, en realidad, eh, todos los que trabajamos con electricidad de potencia o electricidad de control, sabemos en realidad que la energía eléctrica no es en sí peligrosa, ¿sí? No es la química, no es la industria, no es la industria la peligrosa, no es la energía la peligrosa. Lo peligroso es no saber qué estamos haciendo. Si no sabemos lo que estamos haciendo, entonces sí es peligroso. Si no sabemos manejar un vehículo, entonces que un niño se suba a un vehículo es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque los niños no saben manejar vehículos. Entonces la ignorancia es la peligrosa. Pero sí, por supuesto, la energía eléctrica, dependiendo de cómo sea el accidente, puede producir fibrilación. ¿Qué es eso? La fibrilación es cuando las células del corazón, que todas deben palpitar o contraerse al mismo tiempo, lo están haciendo en desorden, y eso hace que el corazón no palpite de un solo, no bombee sangre, sino que solamente tiemble, porque todas las células independientes están tratando de contraerse, pero lo hacen a desorden. Entonces ese temblor del corazón es lo que se conoce como fibrilación. La fibrilación es muy común cuando tenemos accidentes con corriente eléctrica. Y lastimosamente la fibrilación, por lo general, no es posible detenerla y restituir el funcionamiento normal del corazón, a menos que sea con otro choque eléctrico. Entonces, por eso es que se necesita el desfibrilador, que básicamente hace eso: emite un pulso de energía eléctrica para lograr darle ritmo a cada una de las células del organismo. Y también
debido a que el cuerpo humano está hecho principalmente de agua, la corriente eléctrica puede pasar. Si la corriente eléctrica es muy elevada, el agua se evapora, genera calor, ¿sí? Y también eso puede producir quemadura y daño de los tejidos, ¿sí? Tanto los tejidos grasos, la piel, a los músculos, ¿sí? Puede haber grande en un choque si es demasiado intenso, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los factores que pueden incrementar el grado de gravedad, o que pueden alterar el grado de gravedad de un choque eléctrico, pues en realidad son tales como la intensidad. Cuando hablamos de la intensidad nos referimos a la cantidad de corriente que está fluyendo a través del cuerpo humano, ¿sí? Entonces, el tiempo de contacto, mientras más tiempo estemos nosotros tocando el elemento eléctrico, pues más daño va a sufrir el cuerpo humano, ¿sí? La trayectoria es muy importante, porque nosotros podemos sufrir un choque eléctrico serio, ¿sí? Que puede o no ser mortal. O sea, ¿de qué depende de si es o no es mortal? O sea, de la trayectoria. Si la corriente entra en la mano y sale por el codo, que es muy común cuando uno toca un elemento, dos elementos cargados, pero la corriente entra por un lado del brazo y sale por otro lado del brazo. Eso quiere decir que el daño es solamente en el brazo. Si el daño es muy severo, pues sí, ciertamente se puede llegar a perder el brazo, pero no es mortal per se. Entonces, todo depende también, pues si se cae, se golpea la cabeza, también se puede matar. O sea, no estamos diciendo que no lo sea, pero la trayectoria es muy determinante. ¿Por qué? Porque si por ejemplo una persona se ubica sobre una plancha, un suelo húmedo, para no decir una plancha, un suelo húmedo, y le ponen un electrodo con energía eléctrica en el pecho, o sea, automáticamente le pueden producir un paro cardíaco. O sea, si yo toco con esta mano, con una mano, toco un electrodo cargado y con la otra toco una masa de tierra, la corriente eléctrica va a pasar por el tórax y eso implica que va a pasar por el corazón y es muy posible que se produzca un paro cardíaco o una fibrilación que puede ser igualmente mortal. Entonces la trayectoria es muy importante. La frecuencia, si es AC, la cantidad de a través del cuerpo también está afectado. De potencia no es el mismo cuando es corriente alterna, donde tenemos una cierta frecuencia, y cuando es corriente directa, donde otra distinta. De hecho, la frecuencia en DC también. La resistencia de cuerpo también es importante debido a que a menor resistencia, mayor intensidad de corriente, ¿sí? Entonces,